Pícola Loca presenta. Me da una gran alegría que estés aquí, Ricardo Monreal. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Joaquín. También a mí, ya sabes que hay aprecio, respeto y mucho cariño. Nos conocemos hace tantos años. No. Qué bueno, muchos, 30 años, 40 años, 40, no sé. sí. Sí, muchos años, Joaquín. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno, Oye. qué bueno, porque se mantiene inalterable nuestra amistad. Sí. A pesar de tanta vicisitud. A pesar de los pesares, como decía mi mamá. Pesares, sí. Oye, a ver, ¿volviste a Palacio Nacional el viernes? Sí, ese es ¿Cuántos siempre años? tu habilidad. ¿2 años? Tenía 2 años. Y feria. Y 2 años. Pero sin tener una comunicación ni siquiera telefónica, rápida. No, todo era comunicación indirecta con la secretaria de Gobernación, en ese momento Olga Sánchez Cordero, y luego con Adán Augusto, actual secretario. Nunca tuve en estos 2 años, ninguna reunión. Y el reencuentro con el presidente fue muy afable. A ver, vamos a ver. Llegaste a Palacio, entraste y ¿dónde lo ves? ¿Dónde se encuentran? Llego a Palacio y obviamente tú sabes que el protocolo es con los de ahora que se encargan de la revisión, sí, saber si estás en la lista. Es muy importante. Y entonces me alegré porque le dije, ¿cuál es su nombre? Ricardo Monreal, Ávila. Y ya, sí está aquí, pásele. Entonces ya grité yo, eufórico, estoy en la lista. De Palacio. Estaba entrando a Palacio, pero entonces nos llevaron a los 64 senadores, 65, a un lugar que yo quiero mucho, es un símbolo extraordinario, Joaquín, sí, el Constituyente del 57. Así es. Es un edificio, es un salón donde sesionaron y donde aprobaron la Constitución del 57 los liberales. Y ahí nos sentamos los 60 y tantos. Luego llegó el secretario de Gobernación, luego llegó la jefa de gobierno y luego llegó el canciller. ¿Cómo lo citaron, Ricardo, para ir a esa reunión? Mira, a través del secretario de Gobernación. ¿Qué les dijo? ¿Te habló? Dice, oye, Ricardo? Me habló, me dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí. Hablamos sin teléfono y me dice, los invita el presidente de la República a los senadores aliados y a Morena a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ¿sí? Déjame avisarles. Y yo le dije, oye, yo no quiero incomodar, voy a nombrar a un senador que sea el enlace para yo no acudir. Yo entiendo mi circunstancia desde hace 2 años y yo no quiero echar a perder la reunión. Y me dijo el secretario de Gobernación, no, tú estás incluido. A pregunta expresa del presidente, ¿también Ricardo? Dijo, sí, también Ricardo. Obviamente fue mi primera sorpresa, porque yo no soy adversario de él, pero entiendo que estaba en una posición de pausa en la que no tenía conversación. Y así fue. Entonces, yo estaba obviamente normal, con cierta inquietud, porque la gente de ayudantía me dice, yo incluso pensaba que iba a estar alejado del presidente en alguna silla distante, que estábamos sentados en semicírculo, 3 filas, y yo tenía reservado una silla al fondo. Pero la jovencita de ayudantía me dice, oiga, no, usted va a un lado del presidente. Tómala. Y le digo, ¿segura? Yo todavía con cierta inquietud o incertidumbre me dice, sí, usted va a un lado del presidente. Y a un lado va la jefa de gobierno, al lado de usted, y del otro lado, Adán Augusto y luego Marcelo. Adán Augusto y Marcelo. Entonces, es de símbolos, tú lo sabes. Sí, Joaquín, cómo no. Te sentaron a la diestra del presidente. Y entonces llega el presidente y afable, me palmea y me dice, ¿cómo está, Ricardo? Bien, señor presidente. Bueno, ya platicamos. Ya. O sea, como si no hubiera pasado nada nunca. Fíjate que así pasó.
haz de cuenta que el episodio se retrajo y desapareció los 2 años. 2 años, sí. Y yo lo vi en una actitud deferente conmigo, amable, agradable, porque en el momento, fue el único discurso, y en el momento en que él estaba hablando, volteaba a verme para sentir alguna expresión o algún comentario, y me palmeaba amablemente, no, sino con un gesto de aprecio. Duró el discurso, no sé, 45, 50 minutos. Fue el único discurso y lo vi muy bien, hilvanando, hilando sus ideas muy bien. No llevaba ninguna anotación, no llevaba ninguna tarjeta ni discurso por escrito, sino que fue construyendo sus frases con una lucidez para mí sorprendente. Porque además venía de 3 días atrás de haber estado superando el COVID. Es decir, había reaparecido el viernes por la mañana en la mañanera. Sí, el viernes. Sí. Y esa, por la noche por la noche con nosotros. Había superado un día antes el COVID, después de 3 o 4 días de estar domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Jueves. Entonces, lo vi muy bien, por eso yo sí creo, como creo en Dios, sí creo que algo sucedió en ese trance. ¿De veras? Yo sí creo, porque yo lo vi muy afable, muy amable, muy preocupado por la unidad del movimiento, muy preocupado por mantener la cohesión en el movimiento y el proceso de transformación que vive el país. Entonces lo vi auténtico, de verdad. No es una actitud de pose excesiva mía. Lo vi así. Yo creo que tenía 2 años sin verlo. Yo creo que si algo tiene López Obrador es que es auténtico, ¿no? Es auténtico. Digo, no finge, no te simula. No, cuando te la rayas, que te la está rayando, ¿sí? No te engaña. Pues sí, ¿no? Te dice la verdad. Sí. Y así fue. Entonces fue un mensaje de 40, 45 minutos, los 4 sentados y el resto senadores de los 4 partidos, de Morena, PT, Verde y PES. Así fue, agradable la Ahora, charla. Cuando se despide, ¿qué te dice? Después de eso... Y ahorita volvemos al otro tema. Después de eso, termina el discurso, sí. Nos levantamos y le dicen los senadores: presidente, ¿nos podemos tomar una fotografía con usted? Senadores y senadoras, sí, cómo no. Aquí se podrá, le dice a su gente de ayudantía, y dice, pues está más incómodo porque como es un salón circular, no alcanza a captar. Sí, es un hemiciclo. Es un hemiciclo. A las 3 filas. Y dice, no, vénganse para acá, en las escaleras principales, favorito. Y ahí nos sacamos la foto. Entonces ya nos vamos con él. ¿Te dijo algo en el camino? Sí. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Normal. Bien, señor presidente. Todo bien. Hoy, ¿cómo está lo de el periodo? Le dije, él planteaba incluso, Joaquín, que pudiéramos durar más días discutiendo, pero le decía, es que terminamos el periodo en 2 días, el domingo. Sí. Y no hay, pero me dijo, el reloj digital no lo hay. El legislativo. Son 2 horas. Sí. El reloj legislativo, 2 horas después de que concluyan las 12 horas. Ya no hay pues días, no, ya no. Y si no los aprobamos tendrá que ser en un periodo extraordinario. Pero él incluso decía, dejen que debatan más, dejen que abran los espacios. Él mismo nos decía a nosotros, no van a aguantar ahí en la salón de sesiones, en la toma de tribuna. Y es bueno, dijo él, no hay problema. Pero había el tiempo agotándonos, porque le dije era viernes por la noche y el periodo terminaba el domingo. El domingo por la noche, 30 de abril. Y además la materia que tenía, había leyes que a él le interesaban mucho, por ejemplo, la del espacio aéreo para la recuperación de la categoría 1, la de INSABI, la ley minera, la Procuraduría la financiera rural. O sea, eran 18 materias que la oposición sabía. El CONACYT, que esa no estaba contemplada, se metió hasta el final, pero las otras sí estaban contempladas, incluyendo esta. Pero entonces eran 18 materias
para él muy importante, porque dentro de nuestra bancada se piensa que septiembre, el próximo periodo de sesiones, será ya más influenciado por la política. Si ahorita es rehén la agenda de esta avanzada de la lucha por la sucesión, la sucesión adelantada, imagínate en septiembre, que vamos a tener rispideces todos los días como ahora. Cola Loca presentó